Buen día, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén sintonizando. eh, Vamos a dar un breve minuto en lo que empiezan todas y todos a conectarse en este ciclo de ponencias, ¿no? Este ciclo de ponencias en el marco de la EIMA 2025, allá en Playa del Carmen. Em, pues ya estamos en proceso de las charlas. Por ahí Julián Biesi, Christopher, gracias a todos ellos, Berta, a quien le mandamos un saludo, a todas y todos ellos que estuvieron. Y bueno, vamos a darle un minutito ahí en lo que empezamos para que lleguen más personas. Ahí estamos mientras voy agregando ahí información. Bueno, vamos a empezar. Me presento, mi nombre es Ricardo Flores. ¿Qué tal a todas y todos? Soy el disertante eh, uno antes del final en este marco de la EIMA. Después viene ahí Cebadúa, Juan Pablo Cebadúa, con la antropología del deporte. Pero yo voy a tocar un tema pues que viene de la mano y concatenado con todo lo que hemos estado haciendo en este marco de la EIMA y lo que significa y representa el deporte social. Pero antes, bueno, como les decía, quiero presentarme. Soy Ricardo Flores, entrenador deportivo y exatleta de rendimiento competitivo, quien busca que el deporte social tenga un significado con mayor profundidad a partir de la práctica, de la observación, el análisis en el campo de lo social, lo cultural y lo productivo, ¿no? Hay como varias líneas de trabajo que van decantando en el trabajo que se hace a tierra más allá de los tiempos y las marcas, que ya conocemos mucho este proceso. Antes que todo, quiero saludar a nuestros sponsors de esta plataforma, el proyecto Crece Más, allá en San Luis Potosí, que bueno, nos ha ayudado mucho todo este año en todo este proceso de lucha en cuanto a la difusión, en cuanto a diversas situaciones que hemos estado, ¿cómo es? Que hemos estado creando. Crece Más allá en San Luis Potosí y bueno, se junta con Charla Deportiva. Continúo entonces. Como les comentaba, soy licenciado en entrenamiento deportivo por la Universidad Estatal de Sonora y en proceso de licenciarme como politólogo y administración y administrador público en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Esto en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Ciencias Políticas y Sociales. Tengo una tesis que estoy escribiendo, la cual estoy hoy en día piloteando como uno de los núcleos de trabajo a nivel territorio en México y es la democracia en las federaciones dentro del deporte mexicano, caso empírico con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y asociaciones estatales. Algunas de ellas, como ya muchos y muchas sabrán, o no, eh, estas asociaciones longevas, ¿no? ¿Por qué hablamos de mi tesis y todo este enmarcado el día de hoy? Es una cuestión sencilla de delimitar, pero al mismo tiempo representa una complejidad porque no se ha comprendido bien el fenómeno del deporte, o al menos esa es mi interpretación, no se ha, digamos, cerrado, no se ha terminado de entender el tema de la trascendencia que tiene el atletismo en nuestro país. A quienes me conocen o quienes estuvieron y compartieron conmigo, escribí en 2017 un libro, una truculenta historia del atletismo en México, lo terminé en Montevideo, Uruguay,
lugar en donde actualmente radico y que me dedico a temas de investigación, ¿no? En cuanto a los estudios sociales y culturales del deporte. Me vinculé con la ISEF, en la UDELAR, y bueno, seguimos buscándole la vuelta de tuerca que el deporte necesita como para darle un enmarcado, un entendimiento desde otros lugares. Igual agradezco a la Red Latinoamericana sobre Deporte, ¿no? E inclusión, con la que estamos trabajando también allí bueno, en cuanto a en Latinoamérica, en Colombia, Argentina, Uruguay, México. eh, el antropólogo que viene después de mí trabaja también en la red y bueno, nos dedicamos a preguntarnos diversas cuestiones que atraviesan al deporte. Entonces, a mí me toca un tema bien fundamental. Quiero empezar con una breve, digamos, una breve imagen, porque a mí me encanta como entender todo, ¿no? Enmarcarlo, me encanta enmarcar la fundamentación o lo que enmarca la teoría con imágenes. Entonces, sobre todo los círculos de Ben Euler, que son unos círculos muy, muy sencillos, pero que ayudan mucho al entendimiento de, de situaciones, ¿no? Sobre todo cuestiones teóricas que suceden en el mundo, ¿no? Contemporáneo. Y acá tenemos dos puntos que así separé en un trabajo que presenté para la CONADE, un trabajo académico, pero hablo de sociedad y deporte, ¿no? Como dos entes separados, entre comillas, porque la data que tenemos a nivel México hoy en día, hablo del caso mexicano y vamos a ser un poquito más específicos, hablo del atletismo puntualmente. Pareciera que el deporte es ajeno, ¿no? Es como una especie de dispositivo ajeno, pero no, yo creo que no es así, y no lo digo yo, lo dicen autores. Entonces, nucleo aquí al centro, entre la sociedad y el deporte, lo que yo llamo como, o bueno, no yo, sino científicos, teóricos que lo marcan como deporte social y deporte comunitario, ¿no? Em, este es un abordaje desde las ciencias sociales porque nos hicimos la pregunta en el marco de Leyma, ¿no? ¿Quién lidera hoy en día? ¿Quién lleva las riendas del deporte máster? ¿Cómo viene esa pirámide, ¿no? O cómo analizamos la pirámide que CONADE, eh, la misma CONADE lo va interpretando en su programa. Eh, Y nosotros hicimos una pequeña revisión, pero no nos quedamos en revisión, nos hicimos un análisis sobre la revisión y cómo es que podemos mejorar el diseño que tiene la pirámide que enmarca al deporte en México y en la CONADE, ¿no? Como un plan, digamos, como un enmarcado teórico de lo que el deporte significa. Hay dos subdirecciones que atraviesan esta pirámide. La primera es subdirección de calidad para el deporte y la otra es la subdirección de cultura física y deporte. Ahí entramos en un debate importante porque no tocamos solamente a las infancias, también tocamos al alto rendimiento y también tocamos al atletismo máster, que es donde hoy nos encontramos. Entonces, voy a compartirles la siguiente imagen en ese sentido. Eh, Acá está. Y acá yo quiero que pongan mucha atención porque ¿qué sucede con el atletismo máster? ¿Dónde queda configurado? ¿Dónde queda, digamos, enmarcado el atletismo máster, ¿no? Y bueno, no solo el atletismo, sino que volvemos otra vez a lo general, el deporte en sí. Pero vámonos al atletismo. Tenemos en este lado, no sé si logran ver el lado izquierdo, en color verde esta pirámide que solamente contempla un carácter jerárquico al principio, ¿no? Vertical, em, religioso podría ser, ¿no? Como hay un papa, hay obispos, cardenales y hasta el final vienen los fieles, ¿no? Desafortunadamente así se maneja el deporte en muchas partes de Latinoamérica y me parece que si solamente viramos esta pirámide a la izquierda o a la derecha, donde
lo gusten colocar, vemos que se conecta nuevamente con una pirámide que va, digamos, de menos a más, ¿no? En cuanto a intensidad y de más a menos, igual en intensidad, pero también en edad, ¿no? Va de menos a más en edad, ¿no? De los 0 a los 10 tenemos una masificación, o lo que contempla la masificación, de los 11 a los 14 tenemos la iniciación y formación en deportiva de niñas y niños. De los 15 a los 20 ya tenemos a deportistas en formación hacia el alto rendimiento, y de los 21 a los 29, ¿no? Pusimos como un número estandarizado el alto rendimiento, ¿no? De ahí hacia adelante viene una desaceleración. Este es el aporte fundamental del día de hoy en cuanto a conocimiento de lo que queremos compartir. ¿Qué viene después del alto rendimiento? ¿Qué viene? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los que hoy eh, tienen, digamos, tienen la visión sobre el deporte o sobre cómo se maneja el deporte, y cómo es que se puede configurar algo con este enmarcado, ¿no? A lo mejor muchos dirán, no, pues sí, es obvio, ¿no? Obvio. em, Hay que desacelerar o desentrenar, ¿no? En el mejor de los casos. Sin embargo, no hablamos de un desentrene como tal, sino hablamos también de diferentes maneras de hacer ejercicio, ¿no? Prácticas corporales. En nuestro caso, enmarcamos en el EIMA, en el Encuentro Internacional Máster de Atletismo, enmarcamos cierta política em, para que se pudiera llevar a cabo un evento donde identificamos que se pedía dinero para inscripciones de una asociación, o sea, de la ANMAC, Asociación Máster de Atletismo, y con ello había una traba para gente pues, que tenía esas ganas de participar, ¿no? Eh, con ello nosotros, digamos, quitamos este cobro de la afiliación y solamente cobramos en cuanto a gestión, como charla deportiva y Vladi Maratón, ¿no? Entonces, se le da un seguimiento, un cierto seguimiento a la inercia que tiene el atletismo y en las edades también. Entonces, vemos, por ejemplo, acá 30 a los 39 o hasta los 59, 60, vemos que ya la tendencia no va hacia el alto rendimiento, ¿no? Ya no es el alto rendimiento lo que vivimos hoy en día en el máster, sino que es una desaceleración del alto rendimiento. Y esto no es una cuestión que a mí se me ocurra, no es, digamos, una evidencia, pues, científica, si lo quieren ver, o una evidencia corporal. No es lo mismo correr 100 metros a los 40 años, 50 años, que a los 21, ¿no? No es lo mismo. Cambia toda la dinámica del cuerpo. Sin embargo, lo que no cambia es la estructura política, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿quiénes son los que llevan las riendas? Bueno, muchos de estas personas son aquellos personajes que quedaron en el punto rojo de la pirámide. Mentalmente quedan con digamos, mm, este duelo en cuanto al manejo de la gestión de su propio ser, y lo expresan en el servicio público. O sea, hay mucha gente que no está preparada para estos puestos, ¿no? Este tipo, gente que llega a la asociación, o a un instituto del deporte, pero fueron, no sé, marchistas, fueron exfutbolistas, que en realidad es correcto, tienen un conocimiento dentro de una pirámide, dentro de un sistema diseñado como pirámide, y que de esa manera van pensando también, pero ahí enmarca, digamos, ese pensamiento enmarca muchas cosas que no hoy en día tendrían que ser debatibles, porque, bueno, al final se quedan, por ejemplo, en cuestiones muy subjetivas como el échale ganas, ¿no? La derrama económica, cuestiones que pueden ser medibles o que podríamos
como administrativos o como administración pública podríamos contabilizar para darle entonces un seguimiento, para darle también, digamos, para nada, tener lineamientos para una mejora en la política pública, y que, bueno, los eventos vayan mejorando, quizá se cobre más barato en una próxima vez o no, quizá se consigan patrocinios, se puedan lograr diferentes articulaciones dentro del marco, ¿no? Otra cosa que estaba olvidando en este marco, es que, con lo competitivo, tiene un contexto, social, ¿no? Lo competitivo, por ejemplo, en el alto rendimiento, tiene un alto componente de psicología, de medicina, de nutrición, de varios aspectos que tienen que ver con el alto rendimiento. También, estos mismos, conceptos de nutrición, medicina, todo lo que conlleva, digamos, la práctica del deporte, también puede ser llevada desde otros ángulos. No, no quiere decir con esto que se elimine, ¿no? Sino que cabe también desde otra óptica, ¿no? Hay un espacio vacío, en toda esta área desde inicio, ¿no? Desde la, propia masificación, es que podemos realizar a lo mejor, proyectos que tengan que ver con, sí, con un juego permanente, pero también con una revisión quizá no sé, de psicología, ¿no? Hoy en día tenemos, el ejemplo de Teresa Ishell, quien está peleando, justamente porque se haga una ley para la prevención del delito, en el abuso sexual, por ejemplo, en cuanto a la masificación, porque hay muchas familias y entrenadoras y entrenadores que se ven, cooptados por, quienes, digamos, ejercen coerción, ¿no? Entonces, el proceso que les estoy compartiendo hoy en día es eso, ¿no? ¿Cómo es que se lleva a cabo la política, de la sostenibilidad en el deporte, ¿no? Si hacemos un breve pantallazo, o un breve resumen del pantallazo que les muestro, vemos que existe esta tendencia, la tendencia jerárquica, la tendencia, donde los problemas no se resuelven, sino que los problemas, aumentan, pues se profundizan y con ello generan resultados, ¿no? Hay un resultado, pero para nada exitoso, sino es un resultado, como todo lo que sucede en el deporte, y, que se tiene una coerción permanente, ¿no? Vemos por ejemplo, en el caso de Sonora, tengo llamadas o compas entrenadores que se quejan de Coezón, ¿no? De gente que trabaja en el Instituto del Deporte, en la Comisión del Deporte de Sonora, Coezón. También en Chiapas pasa lo mismo, en Ciudad de México, en Baja California Sur. em, y esto es una constante, porque como les comentaba, creo que el componente fundamental, me parece, viene, en esta relación que tiene la inercia que tiene un atleta que quedó en el alto rendimiento o en el rendimiento competitivo, eh, y que ese pensamiento lo lleva y lo plasma en la práctica, política, ¿no? Entonces hoy, si hablamos de longevidad, del cuerpo, hablamos también de una política o de un déficit de la política pública en el deporte. Entonces, el EIMA, ¿qué trata de ser? Trata de ser muchas cosas, pero una de ellas trata de fundamentar otro tipo de gestión, otro tipo de desarrollo. Por eso estamos haciendo estas charlas también, porque queremos abrir el diálogo, la comunicación, el conocimiento, en otras áreas, del pensamiento. eh, y que esta pirámide deportiva, o los entes gubernamentales, ¿no? Son los que procesan la información y los saberes, ¿no? Otra de las preguntas que también dejo en la mesa para ir redondeando esa charla es que hoy la CONADE, en los Juegos CONADE, viene también de esta pirámide, ¿no? El pensamiento de CONADE de decir, bueno, es que mis chavos van a CONADE, representa el éxito de mi proyecto. Y eso es otro error metodológico. Muchos profesores planifican con un año de anticipación, lo cual es correcto, o lo más recomendable es eso. Sin embargo, hay otros profesores que sugieren, el competir permanentemente como un proceso de desarrollo, ¿no? No solamente decir, bueno, voy a competir en mayo en la Olimpiada Nacional y si gano el Nacional, bueno, voy a ser entonces un buen entrenador.
No, me parece que aquí la cosa no corresponde solamente a eso, sino también a tener atletas en todas estas áreas que les presentaba, ¿no? En la masificación, en la especialización temprana o no tan temprana, pero una especialización y así. Otra de las propuestas que se tiene como proyecto en el mediano o largo plazo es que un profesor esté abocado a un área, ¿no? Un profesor tiene la posibilidad de estar en el área de masificación, sí en conjunto con otros profesores, ¿no? Que se dediquen al desarrollo de atletas y tener una cierta conexión, de tener vínculo político con estos profesores y que al final de cuentas, si todo está enmarcado con una beca deportiva o con un patrocinio, bueno, se tenga esa respuesta de justicia, ¿no? Hacia, o como le llaman el gobierno, esa prosperidad compartida. Entonces, hasta acá mi aporte del día de hoy, porque en realidad quería ser muy breve, muy conciso. Cada vez que hablo de este tema, me, me convenzo más de la posibilidad que tenemos como gremio para construir colectivamente, porque esto siempre lo he dicho, creo que desde el principio me cayó este 20. No podemos competir solos, no podemos decir, bueno, yo puedo solo como atleta. No, porque al final un atleta necesitas de un segundo lugar para nombrarte primer lugar, o sea, necesitas gente para competir también, ¿no? Y poderte comparar con los demás en este rubro, ¿no? Entonces, pues hasta acá mi disertación. Yo les agradezco. Nos quedamos ya con la última charla del día de hoy. Ha sido un proceso largo. Agradezco a todas y todos. Cerrando con esta fecha que es 1 de mayo. Es una fecha muy importante porque es el Día del Trabajo y bueno, también tenemos otro déficit importante, la falta de justicia también nos lleva a la falta de una noción de nuestro deber como profilácticos, como trabajadores profilácticos, es decir, trabajadores de la prevención del deporte, del delito, de muchas cosas, y no se nos paga, ¿no? Tenemos que buscar por fuera con la iniciativa privada. Y acá, antes de que los que ya conozco, siempre dicen, bueno, hay que echarle ganas y ¿cómo es? Y no importa, no te quejes. No, 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 es justamente eso lo que no hemos terminado de entender como gremio, ¿no? No se trata de quejarnos porque sí, sino que hay un para qué. Y el para qué es eso, de vernos como gremio, vernos como entrenadores deportivos, ¿no? Yo en mi caso fui atleta de rendimiento competitivo, porque hasta eso no fui de alto rendimiento. El alto rendimiento contempla criterios, ¿no? Y que pueden ser abordables y debatibles, pero para mí tiene mucho sentido decir alto rendimiento es alguien que está en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, en los Panamericanos quizá, y hasta ahí, ¿no? O sea, como tener ese peso, ¿no? Y decir, bueno, alguien realmente de alto rendimiento está en un nivel no de gestión, sino quizá de compartir su conocimiento desde otras áreas, ¿no? Entonces, necesitamos ese vehículo. ¿A qué voy con esto? Que la beca deportiva no se nos toma, digamos, no se nos toca, eh, no se toca, es un tema que no se toca, es un tema que se calla y que más bien se le observa como una carga impositiva del Estado. em, Hacia la gente, ¿no? Entonces, me parece que ahí tendremos que abordar otro tipo de diálogos, pero bueno, hasta acá me quedo, porque, como les digo, me encanta disertar y hablar de estos temas que capaz estoy todo mal, pero al final es importante dar a conocer otro tipo de abordajes, no solamente eh, pensar en términos de rendimiento competitivo, ¿no? De rendir tiempos y marcas, sino realmente rendir en lo colectivo, de tener una visión colectiva. Pero bueno, hasta acá mi disertación. Les dejo por acá eh, el link de Juan Pablo y de quien me antecedió en estos diálogos. Así que muchas gracias a todas y todos. Mi nombre, como les dije, es Ricardo Flores. Ya mi libro estará saliendo a la venta, el de Truculenta Historia, en la segunda edición. Tiene más datos, así que bueno, a quien se anime a comprarlo, está también
también en la red, ahí en el Instagram y el Facebook. Así que gracias a todas y todos. Nos vemos prontito y seguimos en este EIMA. A todos los patrocinadores, a quienes nos ayudaron en cuanto a la chamba de sacar este proyecto. Gracias. Así que estamos en contacto nuevamente porque se me pasa el video. Nuevamente por acá dejo los dos links para los videos. Así que muchas gracias y estamos en contacto.